No solo nos importa el perfil presidencial, también el perfil de los diferentes candidatos a la Asamblea Nacional, quienes van a legislar para nosotros, el pueblo ecuatoriano. Es por eso que hoy tenemos como invitado a Robert Friend, por el Distrito 2, con Otto Sonnenholster. Bueno, estamos el día de hoy con Robert Friend, candidato al Distrito 2 de la provincia del Guayas por la alianza Actueros. Bueno, Robert, cuéntanos un poco. Sé que eres profesor en la Universidad de Espíritu Santo. Quisiera que me cuentes un poco de lo que te dedicas, qué haces. Bien, gracias Jeremy por la invitación, por la entrevista. Estos espacios son muy importantes para poder compartir, debatir y conocer las propuestas de los candidatos, en este caso a la Asamblea Nacional. Sí, yo tengo casi que 9 años dando clases en la universidad. No había empezado a dar clases en la universidad, no es que era una aspiración. Tú sabes que a veces planificamos nuestra vida, pero no siempre sale como queremos, ¿no? Claro. Entonces, la docencia fue más bien como una medida de escape, porque yo había regresado a hacer mi maestría de Barcelona, había concursado en una multinacional, estaba trabajando en las utilidades, en el escritorio, súper cómodo. Pero dentro de mis características, nunca ha sido estar siempre sentado atrás de un escritorio. Me gusta mucho el dinamismo, me gusta mucho la calle, me gusta mucho el libre ejercicio, me gusta debatir, me gusta litigar y siempre me gusta también aceptar nuevos retos. Más allá de la posibilidad de tener un ingreso económico importante, siempre me ha gustado aceptar distintos tipos de retos. Entonces, en esa época a mí me propusieron, estamos hablando de 2013, trabajar en la cárcel. Se iba a inaugurar la regional Guayas, esa que ves incendiada, que se disparan, que se matan, etc. Bueno, esa cárcel en el 2013 era nueva, todo funcionaba, tenía cámaras, tenía inhibidores de señal, tenía detectores de metales, tenía todo, tenía inclusive talleres de metalmecánica para poder insertar a estos privados de libertad. Entonces me plantearon hacer un proyecto, me dijeron, ¿sabes qué? Todas estas personas de la penitenciaría van a salir, se van a clasificar a las personas y necesitamos coordinadores de los pabellones para poder implementar este sistema de rehabilitación. Entonces me parece espectacular. Me gusté de donde estaba y la gente decía que eres loco, te vas a meter a la cárcel donde te pueden matar, te puede suceder algo, y sin pensarlo me fui a la cárcel. Y bueno, estuve 6 meses en la cárcel, hicimos un proyecto bastante importante, creamos un grupo de música, grupos de arte, peluquería. Sin tener el número suficiente de guías penitenciarios, tratamos de involucrar casi en la mayoría de privados de libertad, porque tú sabes que hay que tener y respetar un protocolo de seguridad. Tú no puedes sacar, por ejemplo, te digo, un guía penitenciario puede máximo tener bajo su responsabilidad a 10 privados de libertad. Si yo le daba a ese guía 30 privados de libertad porque quería que se llene el salón de clases, porque quería que se llene el taller de ebanistería, yo en ese momento estaba provocando un riesgo de que si sucedía algo y se salía de control por algún amotinamiento, porque ese guía penitenciario no pudo controlar ese grupo, era mi responsabilidad. Pero ahí precisamente depende mucho de esa gestión y de esa entrega que tú tienes como autoridad en ese caso particular. Yo tenía 1.800 privados de libertad y creo yo que al final entendieron que mi papel, mi lugar en la cárcel era servirlos a ellos y a su familia. Y pudimos manejar estos números importantes. Fuimos uno de los, creo que el único pabellón, el de mediana seguridad, que logró mantenerse sin amotinamientos y en donde hubo un hecho interesante. La ministra de aquella época pudo entrar, por primera vez un ministro de Estado entró a la cárcel directamente a felicitar justamente a mis privados de libertad porque ellos decidieron no amotinarse en una época particular. Pero sin embargo, después de esos 6 meses en donde trabajaba de 7 de la mañana a 10 de la noche, yo me iba hasta que el último privado de libertad salga de la cárcel cuando llegaba la boleta de descarcelación, que es algo que no sucede ahora, en donde prácticamente el privado de libertad se puede quedar de 2 a 3 días en la cárcel hasta que a la autoridad de turno pues se le ocurra revisar la documentación, y esto por no decirte otras cosas que le puede estar exigiendo, contrarias a la ley. Pero fue un desgaste importante, ¿no? Fue un desgaste importante. Me di cuenta que era un sistema que podía haber funcionado muy bien, pero sin embargo ese sistema estaba a punto de implosionar. Mira que te lo estoy diciendo cuando se inauguró y a los 6 meses yo llegué a esa conclusión. 2013-2014. Okay. Yo entré en diciembre de 2013 y salí en mayo del 2014 y presenté mi renuncia directamente a la ministra y le dije pues que efectivamente habíamos hecho un trabajo importante, pero que sin embargo estaba yo identificando muchos riesgos que iban a desencadenar en lo que ahora estamos viendo. Por ejemplo, yo le dije a la ministra y le dije a las autoridades en ese momento
de que los privados de libertad con un cordón de zapatos podían levantar la puerta de metal y abrirla. Entonces que eso no es una seguridad y que si un día planificado ellos hacían un amotinamiento, probablemente se iban a tomar toda la cárcel y así un sinnúmero de cosas que se le manifestó respecto de que las máquinas que se habían importado para poder enseñar cuestiones o tareas técnicas a los privados de libertad mientras estaban recluidos, les faltaban piezas pequeñas que no permitían que funcionen totalmente y eso estaba retrasando la rehabilitación y así un sinnúmero de cosas que identificaba como la fuerza pública, la policía. Ellos no pasaban los filtros respectivos. Yo sí, como autoridad, todas las veces que salía y todas las veces que entraba pasaba por un filtro. Es como en el aeropuerto. Todos los días, cada vez que entraba y salía, sin celulares adentro, yo veía a un policía y yo sí le decía, señor policía, si usted está haciendo cambio de guardia, cambio de turno, lo mínimo que debería hacer es registrarse, de la misma manera en como nosotros los administrativos también lo hacemos. Entonces eso era un choque, un conflicto. Entonces yo me daba cuenta que, claro, yo era un coordinador, pero estas directrices tienen que venir del jefe de la policía, del ministro, del subsecretario de rehabilitación, en donde se haga respetar la ley. Y me di cuenta que en cualquier momento eso podría quizás afectar a mi integridad particular. Y mira que no te estoy hablando de los privados de libertad. Para mí los privados de libertad son personas como todos nosotros. No todos son iguales porque no todos han cometido el mismo tipo de delito. Depende también de la peligrosidad de la persona. Y no todos son personas que tengan alta peligrosidad. Por eso yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que para poder solucionar el problema que aqueja en el Ecuador haya que entrar como Rambo a la cárcel simplemente a decir vamos a tomar el control, porque por ahí no va el tema. Primero creo que debemos de identificar quiénes son las cabecillas dentro de la cárcel, desarticularlas, clasificar a las personas que sí tienen esa intención de otra vez insertarse en la sociedad e implementar un sistema de rehabilitación. Claro, como es el objetivo real. Ese es el objetivo real de la cárcel, es una rehabilitación, no ponerlos bajo la luz del sol. Sin embargo, entiendo yo la situación que se está viviendo y hay que entrar con mano dura efectivamente para poder tratar de estabilizar. Pero en conclusión, ¿por qué llegué a la docencia? Porque te conté una historia de la cárcel gigante. Eso, fue tanta la entrega con la familia de los reos, escucharlos todos los días, el peligro inminente que se venía. Mira que te estoy hablando de 2014 y estamos en 2023 y vemos que esto se repite todos los años. Entonces, yo sí avisoré que esto iba a pasar. Alguna vez el ministro Serrano, no sé si tú te acuerdas, pero bueno, había un privado de libertad que lo denominaban Tierrita. Sí, Tierrita, el que se escapó, que se metió por un huequito. Bueno, yo estaba todavía en esa administración, no era mi pabellón porque eso era máxima seguridad. Y me di cuenta que había muchas falencias, muchísimas falencias. Una cárcel, era un monstruo de cárcel, pero ese pana se escapó a través de un hueco y cruzó prácticamente por toda la seguridad. Y después cuando lo encontraron, ¿sabes dónde lo encontraron? A Tierrita, ¿no? Lo encontraron se llama un barrio que se llama Chemis, que es atrás del Estadio Muelo, comiendo en una carreta. Decían que el vidrio polarizado estaba al revés, creo. No, se quedó dormido el guardia, pero lo que te trato de decir es que el sistema tenía falencias. Era como una cuestión muy bonita, muy grande, mucha inversión, que para mí también había un exceso respecto a lo que se invirtió en esas cárceles, como lo podemos ver en un montón de obras también hasta la fecha, que todavía no tienen ni acta de entrega definitiva, y sí avisoraba eso. Entonces, un poco después de esa descarga, ¿verdad? Y de esa entrega, porque para mí es una labor social 100%, me fui a la docencia, me invitaron a la universidad, a la Politécnica Salesiana, y fue como mi escapatoria. Dije, ¿sabes qué? Necesito ahorita estar un poco más relajado, y la academia te permite estar un poco más tranquilo, te permite estar investigando, estar en otro tipo de ámbito, otro ambiente, y aparte te refresca mucho más porque los chicos son jóvenes, entonces eso un poco te va reconfortando. Y ahí comenzó el tema de la docencia. Estuve un año en la Politécnica Salesiana, un poco esto para oxigenarme, y el año siguiente me hacen una oferta para irme a la Universidad de Espíritu Santo. Y nada, ya tengo 8 años en la Universidad de Espíritu Santo, ya voy para cumplir 9 años en la universidad. Y aquí me tienes, estaba dando clases en grado y posgrado. Y bueno, muy contento. No pensé que eso iba a ser parte de mi vida. Más allá de si yo pudiese llegar a la asamblea o no llego a la asamblea, creo que la cátedra ya no se va a poder ir de mi vida, porque me siento contento cuando yo voy a dar clases. Es más, ahora te puedo decir que con el paso de los años disfruto mucho más dar clases. Estoy convencido que las notas no terminan de hacer un estudiante. Eso siempre se lo digo a mis estudiantes, a los que son promedio regular o a los que son excelentes estudiantes.
que eso no te distingue, eso no te va a garantizar un éxito profesional, que hay un sinnúmero de habilidades que no te las enseña la universidad, que no me sirve de nada transmitir conocimientos y contenidos si es que tú no vas a ejercer tu profesión con valores y principios. Entonces, ya cuando tú ya tienes la idea clara de por qué estás dando clases, lo hace más gratificante. Pero bueno, esa es la respuesta larguísima. Listo, entonces ahora sí, hablando un poco más de lo que nos tiene aquí, ¿por qué aceptaste ser candidato? Sé que estás con la alianza Actuemos. 823 con Moto, sí. Perfecto, quisiera saber por qué aceptaste y qué es lo que te mueve a participar justamente de esta alianza. Bien, a ver, esa pregunta me la hice evidentemente antes de aceptar, la medité, me la vuelvo a hacer ahora, ya después que ha pasado un tiempo, como si efectivamente lo que he hecho es correcto y me siento cómodo con aquello. Primero que la política es complicada, ¿no? Yo nunca he hecho política en mi vida, no he estado ni como afiliado ni como adherente de ningún partido político. Me gusta la política, siempre me ha gustado la política. Sin embargo, creo que también tenía claro que para poder hacer política debía estar preparado. Y sobre todo para aceptar alguna propuesta, alguna candidatura de elección popular, tenía que estar preparado. Porque si yo critico eso, o siempre he criticado de que los candidatos para la asamblea, o concejales, o alcaldes, etcétera, o a presidentes de la república no están preparados, yo no podía no ser coherente con aquello y aceptar una candidatura sin estar con las credenciales mínimas para poder ejercer un cargo. No te digo que seas un todólogo, porque inclusive hay que tener esta mística para poder hacer política y tener esa cercanía directamente con el pueblo, porque puedo saber mucho también, pero finalmente no tengo los pies sobre la tierra, ni las realidades, ni conozco las necesidades de la gente. Pero más allá de eso, no, el país está destruyéndose. A mí me da miedo siempre, pienso en mi hija que tiene 7 años de edad, no me imagino cuando ella vaya al parque, no me imagino cuando ella se traslada a la escuela, no me imagino mis sobrinas, mis hermanos, mis hermanas, mi viejo, mi vieja, mis amigos, y enterarme que en cualquier momento algunos lo han secuestrado, o enterarme como me he enterado de amigos míos que están siendo extorsionados, que tienen vacunas y que no saben qué hacer, y que yo también cruzado de brazos tampoco sé qué hacer. Y finalmente, cuando aparecen estas oportunidades, porque son oportunidades, no son cosas que tú las buscas, para los creyentes, para las personas que aceptan de que existe Dios, por ejemplo, van a entender que esto también es una oportunidad para servir, sea que llegues o no llegues. Y segundo, insisto, me hice una autoevaluación, dije, bueno, tengo 35 años de edad, ya tengo 9 años dando clases de derecho, sé bastante el procedimiento legislativo, es más, o sea, yo no es que voy en cero a la asamblea, me explico, o sea, no es que voy vacío, o sea, tú me puedes hacer a mí una evaluación y sin estudiar voy a salir bastante bien en promedio con el resto de candidatos, porque, insisto, estoy dando clases de derecho, no específicamente en la materia, pero yo sí tengo un bagaje más importante. He trabajado, creo que en el área. He trabajado en el sector público, estuve en la judicatura, por ejemplo, fui director provincial en el ámbito disciplinario, posicioné en primer lugar en el ranking presidencial a esta dirección, o sea, yo sí tengo resultados de gestión, y sin plata, en pandemia, y sin talento humano suficiente para poder ejercer ese cargo, y también, por ejemplo, con mucha carga de trabajo acumulada, que es lo que sucede en esta asamblea que se viene. Entonces, yo ya he trabajado bajo presión, he trabajado los fines de semana, soy joven, tengo energías todavía para poder dedicarle mucho tiempo más. Sé que es un sacrificio también, lo tomo como un sacrificio, lo tomo como un reto, y nada, es fácil coger y criticar a través de Twitter, es fácil poder a través de una red social decir que el gobierno no sirve, que los asambleístas no sirven, pero finalmente cuando se te presentan este tipo de oportunidades y no aceptas el reto, ¿verdad?, de actuar, y más allá de si llegas o no llegas, también no estás haciendo patria. Entonces, si sientes que reúnes los requisitos, que tienes los conocimientos, que sabes que puedes aportar y tienes la experiencia, que conoces el diagnóstico de la institución a la que tú vas a pertenecer, en este caso es la asamblea, ¿por qué no? Y segundo, si tanto reclamas, ¿verdad?, y el país requiere gente joven, porque es lo que la gente me dice a mí en los recorridos, o porque es que yo no tengo resistencia, es porque soy joven y porque no he participado en política. Y la gente, más allá de si voy por parte de otro o no, me acepta porque soy joven, porque te puedo decir que habrán criterios que no se preguntan en las encuestas, pero efectivamente lo que la gente quiere, primero, es gente nueva que no haya participado nunca en la política, que no haya estado en la asamblea anterior, y aparte de eso,
que sea joven, que sea alguien nuevo, que sea un rostro nuevo. Y eso es interesante, porque cuando me acerco a alguien, lo primero que le pregunto es, ¿y usted me conoce? ¿Y usted alguna vez me ha visto en alguna campaña política? Y me dice, no lo conozco. Entonces, ahí me alegro, pero bueno, entonces usted sabe que esto es un rostro nuevo. Y si tienes esa posición o esa posibilidad de escoger entre los que ya estuvieron al frente de esta asamblea o los que ya estuvieron en algún periodo de la asamblea anterior que la antecedía, y no hicieron mucho, porque estas dos últimas asambleas tienen un porcentaje de falta de credibilidad importante, más el de ineficiencia. ¿Por qué no darle la ventaja o esa presunción de buena fe a nuevos rostros profesionales que aceptan una candidatura? Y es más, con el riesgo a tu seguridad integral, física, personal y emocional, porque no solamente nosotros tenemos violencia criminal en las calles, sino que también tenemos violencia política. Hace una semana, lamentablemente, mataron a uno de nuestros candidatos en Esmeraldas, y por robarle, porque por lo menos pareciese que de los videos que se desprenden era por robarle. Y él, al acelerar, le pegan 3 disparos en la cabeza. Hace 2 días tuvimos esta noticia bastante penosa a nivel nacional de un alcalde que yo no conozco, pero que sin embargo, por los comentarios de mis amigos de Manabí, por mi familia, había hecho una muy buena gestión y lo mataron. Y así en las últimas elecciones a concejales también me parece que un candidato a alcalde en Salinas, no me equivoco, también lo mataron. Entonces, ante esa ola de violencia que también está cayendo a los que hacen política, aceptar este tipo de cargos toma un riesgo importante, y créeme que en lo personal sí lo he pensado, me lo he replanteado y digo, ¿sabes qué? Dios bendíceme, porque a la final de cuentas tú puedes estar muy armado, puedes estar con muchos escoltas, puedes estar con carros blindados, y cuando quieren asesinarte o quieren hacerte daño, pues lo van a lograr. Mira lo que pasó con el alcalde Durán también, o sea, son cuestiones, y es una persona joven. Entonces estamos hablando que los jóvenes estamos aceptando estos retos, y estamos yendo con un discurso bastante distinto, bastante fresco, que esto está comenzando a mover el tablero también de la política nacional, y lo que esperamos nosotros jóvenes que aceptamos estos retos es que otros jóvenes, así como ustedes, por ejemplo, que están haciendo esta dinámica importante, comiencen a involucrarse en política. Bueno, Robert, continuando con la entrevista, te escuchaba decir que tenías miedo de que tu familia se enfrente a la realidad que hoy vivimos en el país, a la inseguridad. Y justamente ustedes tienen un plan que se llama Paz, Plata y Progreso. ¿Cómo podríamos hacer para que esto de aquí realmente funcione en la Asamblea? Bien, para poder conectar las políticas públicas del plan de gobierno de Otto con la gestión que nosotros como asambleístas haríamos en la promulgación de leyes o reformas de ciertas leyes, te lo voy a resumir así, muy básico. Respecto de la paz, estamos hablando específicamente de la inseguridad. Otto, dentro de su plan de gobierno, plantea algunas políticas públicas o estrategias y gestiones públicas respecto de combatir la inseguridad, y eso ya te lo explico conectado con la asamblea. Otto, ¿qué dice? Si nosotros no controlamos las cárceles, es imposible poder prácticamente controlar la delincuencia que está en las calles, porque sabemos que los centros de operación y de logística están en las cárceles. Yo también te lo puedo confirmar porque trabajé ahí. Ahora, lo que te mencionaba en otro espacio es que no todos los privados de libertad son o tienen un índice de criminalidad enorme o excesivo. Hay personas ahí también que son profesionales, que son estudiantes, que son jóvenes, que son adultos mayores, que han cometido algún tipo de desliz, pero yo creo que ellos no pueden estar mezclados y se los puede confundir con las cabecillas de las mafias delincuenciales, y que probablemente son transnacionales. Estamos hablando de carteles y de cosas de gran magnitud que tienen a sicarios y que tienen un grupo importante, inclusive dentro de la fuerza pública. No, ese tipo de personas yo no estoy hablando de los privados de libertad que tienen delitos menores o comunes. Esa gente hay que clasificarla y a esa gente hay que incorporarla en un sistema de rehabilitación real. Por un lado, porque, a ver, tú no puedes satanizar a quien cometió un error, y en la cárcel el que no cae, resbala. O sea, pero al momento de separar estamos hablando de crear nuevas cárceles. Y ahí te lo conecto. Lo voy a conectar con la asamblea y sigo explicando un poco en qué deviene este proceso. Más o menos la cifra
que nos cuesta a nosotros este proceso electoral está entre 80 y 100 millones de dólares. El tema o el resultado de haber declarado la muerte cruzada y haber convocado elecciones anticipadas nos cuesta como país más o menos 80 a 100 millones de dólares. ¿Qué es lo que propone Otto? Que es una de las diferencias que él tiene con otros candidatos, es construir 3 cárceles más pequeñas. Cárceles mucho más pequeñas. No estamos hablando de una cárcel gigante como la regional o como la Tacunga, etcétera, sino cárceles pequeñas que tengan una capacidad de no más de 1.000 privados de libertad. ¿Eso te va a alcanzar en el Eso año? es lo que te va a permitir. No, eso es una mentira, pues. Es que hay que entender que esto es un proceso, ¿verdad? Esto, mira, que te viene a decir a ti que en 1 año, 8 meses, 1 año, 6 meses, ya sea lo que dure el gobierno o la asamblea, te va a eliminar y va a bajar totalmente los índices de criminalidad, te está mintiendo en la cara. Es más, si tú no me crees a mí, métanse en Google y vayan a ver pues, este fenómeno de la criminalidad y del narcotráfico en Colombia, qué pasó en Medellín, cuánto tiempo tomó y cuáles fueron las acciones que se realizaron en ese país, en esa ciudad, para poder erradicar, ahora sí, con índices importantes, la criminalidad. Pero en 1 año, 6 meses eso es imposible, mi pana. Peor si se viene el fenómeno del niño y ya van a haber otras contingencias que se van a enfrentar. Al querer crear este número de cárceles, ¿cómo vas a lograr que disminuya la tasa de criminalidad? A ver, primero, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Evidentemente controlar las cárceles, pero para tú poder controlar las cárceles necesitas hacer una readecuación provisional de las cárceles que ya existen. Mientras tanto se construyen las otras 3. El tema de la construcción evidentemente va a demorar porque esto es un tema de contratación pública, por más que la quieras declarar en emergencia. Igual va a tomar un proceso en la adjudicación, en la elaboración de los pliegos, en las especificaciones técnicas. Probablemente se vayan a tener que mandar a hacer estudios para saber en qué zonas territoriales tienen que estar construidas las 3 cárceles que no estén cerca de las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso adjudicarás el contrato, el constructor comenzará a construir y ese te fue el 1 año y medio. Pero ya tienes por lo menos un proceso adjudicado con planes previos y unas cárceles en construcción. Y paralelamente tienes cárceles que ya existen, que se encuentran readecuadas provisionalmente hasta cuando venga el traspaso de quienes, de todos los privados de libertad que son cabecillas de la mafia. Pero para poder hacer ese traslado de todos los privados de libertad que son cabecillas de la mafia, ¿qué tienes que hacer? Un censo para saber cuál es el tipo de delito, en qué estado procesal se encuentra cada uno de estos privados de libertad, para saber cuál de todos ellos son los que tienen que ir trasladados. Entonces, es un trabajo brutal. Solamente esto que te estoy comentando de la clasificación y censo de los privados de libertad se puede demorar tranquilamente de 4 o 6 meses. Paralelamente, súmale los estudios para poder construir las cárceles. Y de ahí súmale la parte operativa de coordinar con la fuerza pública, con el ejército, para entrar a las cárceles y poder hacer este cambio de privados de libertad. No sé si vimos ayer creo que fue, en la penitenciaría encontraron encaletadas, armamentos en las paredes. Entonces, todo eso ahí es un plan importante. Y mira que estamos hablando en 1 año y medio, ojalá pudiese, en este caso Otto, en el caso de llegar a la presidencia, inaugurar por lo menos las cárceles. Tienes que ser. No, hay que ser realistas. Hay que entender que si bien es cierto estamos haciendo una campaña muy importante, esto es política y el que menos se equivoca termina llegando a la presidencia. Todavía estamos a 3 semanas. Las encuestas lo ponen a Otto en la segunda vuelta. Sin embargo, tú sabes que esto es un tema de seguir siendo consistentes en tu proyecto, se viene el debate y más bien, si todo sale bien, te podría decir, Otto va a subir su porcentaje y está en la segunda vuelta, pero sin embargo, yo soy bastante sereno para poder decir un resultado final, ¿no? Sí. Ya hablamos un poco de la paz, ¿no? Ahorita vamos a hablar, quisiera que me cuentes un poco del lema, ¿no, verdad? Sí. Plata. ¿Qué acciones prioritarias propones para promover, para impulsar a las familias ecuatorianas dentro de la te lo voy a tocar desde el tema de seguridad porque está súper conectado, te lo voy a tocar desde el tema laboral también. Desde el tema de seguridad, algo que es importante, que conecta el Paz y la Plata, es que Otto va a configurar un equipo élite anti-extorsión. Entonces, eso me parece súper bacán. La agenda, te digo, más de que Otto lo mande o lo que sea, me parece importante. ¿Por qué? Porque el panadero, el que vende la ferretería, el que vende materiales de construcción, el que vende maduro con queso, el que te organiza los campeonatos de fútbol en Pascuales. Y así te diría la persona que va a visitar en Tricimoto a su familia en Monte Sinai. Todos pagan vacunas. $1, los taxistas, etc. Todos pagan vacunas.
ahí estás ya mermándole la utilidad que aquel emprendedor o desempleado que tiene un trabajo informal está generando para su familia, porque probablemente toda la utilidad a quién se la está dando, a los grupos delictivos, a las mafias organizadas que han visto como un dulce el tema de la extorsión en el país. Delito que hasta el 2019 ni siquiera aparecía dentro de los índices importantes de criminalidad en el Ecuador. Entonces, por ahí, cuando tú le estás garantizando que el ejercicio económico, la actividad productiva de una persona vaya directamente a su bolsillo, concretas con uno de los fines que tiene estos tres lemas o este lema que identifica la alianza. Segundo, en el tema laboral, y eso es algo que puede sonar políticamente incorrecto como se lo ha presentado por parte de muchos políticos en el país. Si bien es cierto, nuestra Constitución es garantista de derechos laborales, es decir, los derechos laborales son irrenunciables, pero no es menos cierto que la realidad económica del país y que los modelos contractuales laborales en el país no son atractivos. Y tanto así que no son atractivos porque te lo puedo resumir de dos maneras. Primero, porque la mano de obra ecuatoriana en la región es la mano de obra más cara. Y por esa razón también hay falta de inversión. Porque si yo voy al Ecuador y me exigen, o dentro de los contratos no está muy claro el tema de que existan labores u oficios por hora y casi que me tengo que obligar a contratar a alguien de manera indefinida, o si es un contrato eventual o por temporada también, si se repite, esa contratación tiene que ser indefinida y lo hace más caro. Lo hace más caro. Entonces, si tengo una mano de obra ecuatoriana cara, me voy a Colombia, me voy a Perú, me voy a Chile y me voy a otro país donde la mano de obra es más barata. Así de sencillo, porque esto es plata, esto es dinero. Así piensa el inversionista. Y aparte de eso, que me debe el Ecuador se jode, y aparte que también el inversionista analiza mucho estos temas de que si hay muerte cruzada, el riesgo país que tanto está, la seguridad jurídica, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por ahí yo creo que hay un tema que se tiene que debatir, que es el contrato por hora. Es más, Henry, cuando tú te vas a los Estados Unidos de manera legal o de manera ilegal, pero con el fin de residir, o por ejemplo, hablemos del peor de los escenarios, no te vas a los Estados Unidos, vendes tu poco patrimonio, con esa plata le pagas al coyotero, pasas un sinnúmero de vicisitudes para llegar al sueño americano. ¿Qué es lo que tú haces allá en los Estados Unidos? Pero el que va a trabajar exactamente va a ver qué mismo hace. Mira que puede estuve estar ahí limpiando pisos, puede estar en la construcción, de la construcción, de cajero, de diferentes. Estuve viendo medios hace unos 3 días, me entero, no sé si te suena, Richard Barker. Sí, es un actor famosísimo de una serie que había aquí hace muchos años, Mis Adorables Entrenados, que era una serie viejísima como yo. Y me entero que ese man está en los Estados Unidos, trabajando en construcción, trabajando en temas de limpieza doméstica. Y o sea, ese hombre talentosísimo, porque tiene harto talento como actor, como humorista, está allá. ¿Y qué es lo que está haciendo? El man está trabajando por horas. Y te va a decir, sí, pero es que no puedes comparar el precio de valor por hora en los Estados Unidos de lo que te paga aquí en el Ecuador. Sí, es verdad, pero lo que ganas allá en los Estados Unidos también lo gastas de la misma manera, porque allá también todo es caro, la luz, el departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Más algo que no se va a recuperar nunca es el haberte separado de tu familia. Eso no se recupera nunca, te lo dice alguien que tuvo a padres migrantes, donde yo, mi mamá no la vi 27 años. A mi viejo no lo vi como 8 años, producto de la migración. ¿Por qué? Porque cuando la familia ecuatoriana... ¿Qué hacemos con los migrantes? Eso es importante, darles oportunidades para que puedan regresar, porque lamentablemente estamos viviendo otra odisea como la vivimos en la crisis bancaria. Muchísima gente está otra vez migrando. Y te hablo de personas que no solamente están migrando por la falta de oportunidades laborales, sino que están migrando por la inseguridad. Profesionales como yo, jóvenes como yo, que les va bien económicamente en el país, se están yendo porque tienen miedo de ser secuestrados, tienen miedo de que les pase una bala perdida, tienen miedo de ejercer, por ejemplo, sus funciones como fiscales, como jueces, como policías. Tantos policías que están dando de baja también es porque están viendo que esto es insostenible y prefieren también mirar e irse a otro país por el tema de la inseguridad. O sea, no solamente por la falta de oportunidades por temas laborales, sino también por el tema de la seguridad. Pero insisto, el debate de contratos por horas tiene que darse con criterios bastante claros. Y aquí, para terminar la pregunta, que quede claro cómo lo vamos a hacer desde la Asamblea, es sencillo. ¿Cómo combatir este discurso de otros políticos que te dicen que es una renuncia de derechos? Redactando correctamente el artículo. No sé si ustedes sabían, pero las mujeres embarazadas no pueden ser despedidas. Si yo la despido, se conoce como un despido ineficaz. Es decir, ella tiene derecho otra vez para que sea contratada, pero obligatoriamente.
Y si no, hay una indemnización brutal que tiene que pagar el empleador. Lo mismo se puede hacer con el contrato por horas. Se establecerá que el contrato por horas en el Ecuador está regulado de tal manera. Regulas el contrato por horas. Y le agregas un párrafo, un inciso diciendo: todos aquellos contratos indefinidos o que tengan alguna especie de estabilidad que hayan sido suscritos antes de la fecha de la inclusión de este artículo de contrato por horas será respetado. Cualquier tipo de despido ineficaz o de renuncia voluntaria que resulte en la contratación por horas del mismo trabajador se lo entenderá como no escrito por cuanto los derechos de los trabajadores son punto. ¿Se acabó? Listo. Ahora vamos con paz, plata, Y progreso. Bien, ¿cómo nosotros coordinamos el progreso en la familia? Promover el progreso. Primero, a través de la educación. Entiéndase que la falta de educación primaria, secundaria y la falta de acceso a esta educación general, universitaria, es lo que también nos tiene así. Lamentablemente, por ejemplo, relacionado a lo que te estoy diciendo, no sé si tú sabías que, por ejemplo, en las escuelas se ha reducido el número de profesores de educación física, o sea, aquellos que te incentivan el deporte y que hacen que los niños sean un poco más disciplinados desde pequeños y más responsables, y que evita que se involucren en temas o actividades ilícitas. ¿Por qué se lo hace? Porque efectivamente había un déficit en la parte secundaria, porque no había suficientes profesores y prefirieron quitarle a los chiquitos para ponérselos a los adultos, y los chiquitos prácticamente tienen al profesor de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, que les da clases también de educación física, en resumen. Por un lado. Segundo, el pensum académico también debería de cambiar. Es decir, debemos de volver a recuperar las bases que adecenten también a nuestra sociedad y les enseñen valores y principios, que les enseñen cívica, que los hagan más patriotas y que de alguna manera los hagan más cercanos a la realidad del país, que crezcan como jóvenes, muchos como niños, niñas y jóvenes mucho más conscientes. ¿Qué opinas, por ejemplo, del inglés dentro de la formación, de la educación? ¿Crees que debe ser como una segunda lengua del Ecuador o simplemente no debe ser obligatorio? Es fundamental para mí. Sí, por lo menos hasta ahora todavía el inglés sigue siendo el lenguaje universal, por lo menos en temas transaccionales, internacionales. No digo que el mandarín no esté también ahí involucrado, porque de por sí aprender o conocer idiomas te abre muchas más puertas. Así es. Ahora, otra cosa que es importante, que esto está conectado con las políticas públicas que otros proponen en el plan de trabajo, es rescatar las formaciones técnicas. O sea, estos oficios que se han perdido y que hacen mucha falta, y es lo que efectivamente puede permitir que muchos jóvenes que todavía van a entrar al ámbito laboral o al ámbito educativo universitario puedan tener mejores oportunidades, que también es sencillo. O sea, si tú tienes colapsada, por ejemplo, una carrera de abogados y eres el Estado, seguir permitiendo que los estudiantes sigan escogiendo la carrera de Derecho como que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Es como que el Estado debería sentarse y decir, bueno, tantos abogados tenemos, ya no hay más espacio para abogados, cerremos la carrera hasta después de 5 años. O por último, los que quieren estudiar Derecho tienen que ser los mejores alumnos. Vamos a fomentar otro tipo de carreras o crear o darle fortaleza a esta formación técnica también. Necesitamos gente que se dedique más a la agricultura, que se dedique más a temas técnicos. Vamos con la última pregunta. Hay legisladores, ex legisladores, cabe recalcar, que quieren volver a ser electos, que se lanzan por otra oportunidad con el fin de tener como prioridad volver a tocar el tema del juicio político en contra del presidente actual, Guillermo Lasso. Para ti, ¿esto de aquí debe ser prioritario? ¿Debes enfocarte en eso? ¿Te quieres enfocar en eso o no? Bien, para mí es una irresponsabilidad. ¿Qué es una irresponsabilidad? Primero, que la ciudadanía vote por los mismos candidatos. O sea, el 89% de los candidatos que les va a aparecer en la papeleta son los mismos candidatos de la última asamblea incendiaria, que básicamente tuvo como porcentaje de credibilidad el 4 o 5% y como porcentaje de eficiencia el 7,65%. O sea, la peor de todas. El 89% de esos candidatos, casi todos, se quieren volver a reelegir. Entonces, y son los mismos que se dedicaron a incendiar, sea quien llegue a la presidencia de la República, van a volver a incendiar este país y van a obstaculizar todo tipo de política pública que el Ejecutivo quiera plasmar a través de leyes. Eso es lo primero. Lo segundo,
volver al tema del juicio político del presidente de la República que terminó lanzando una muerte cruzada, que toma su tiempo, un mínimo de plazo de acuerdo a lo que establece la ley, me parece que es más irresponsable todavía, porque es volver a seguir dinamitando una circunstancia particular. Yo entiendo efectivamente que ya no había gobernabilidad, que había un conflicto brutal entre la Asamblea y el Ejecutivo, pero volver a poner en la agenda legislativa un juicio político cuando tenemos un sinnúmero de circunstancias que te he mencionado de manera superficial, como el tema de la inseguridad, como crear un nuevo régimen penitenciario de máxima peligrosidad, como por ejemplo extender el plazo para que la gente que ha construido después del 2017 hasta 2023 pueda construir y legalizar sus tierras, y así como un sinnúmero de cosas que son importantes para el colectivo. Me parece que es irresponsable. Yo creo que ir otra vez a echarle la culpa a Lazo por lo que ha sucedido y perder 3, 4, 5 meses en una votación estéril es perder el tiempo. Es perder el tiempo es lo que menos hay. Robert, en el caso de llegar a la asamblea, ¿vas a poder coordinar solo con los afines al grupo legislativo de Actuemos o también negociarían con el Correy? Bien, yo creo que esa pregunta es recontra que básica tenerla clara. Primero porque uno de los objetivos de este bloque legislativo al llegar a conformarse de la lista Actuemos 823 es construir una mejor asamblea. Nuestro discurso no es ni de izquierda ni tampoco nuestro discurso es de derecha. Nuestro discurso es un discurso que te permita ir hacia adelante siempre y cuando se destaquen los intereses colectivos del país, es decir, de la gente, de la mayoría de ecuatorianos que votó por nosotros. Entonces, ya vivimos 2 años de incendio, como para yo en este momento contestarte y decirte yo no voy a hablar con el correísmo, porque el correísmo, quieras o no, es parte de la asamblea y tiene un porcentaje considerable. Y por lo tanto el correísmo representa también al grupo de personas en el Ecuador. Votaron por ellos. Votaron por ellos, son parte de la asamblea, tienen representación del soberano. Pero si no los dejan gobernar, ¿qué van a hacer? Hay que ser bastante inteligentes. Gracias a Dios, por lo menos, yo sí tengo, los considero amigos, reconozco que también hay buenos candidatos asambleístas, inclusive en el correísmo, porque tampoco podemos decir que todos son pésimos. Y desde esa línea, poder tratar de conversar y decirle, pana, o sea, en 1 año y medio, no peleemos. ¿Qué podemos hacer? Hagamos algo bueno. Y te digo en serio, conozco mucha gente en el correísmo de alguna manera que va a ser más inteligente, ¿verdad? Y también estos acuerdos políticos, pues, en pro del país, pues, tienen que ser transparentes y públicos, ¿no? Para que no existan tampoco malinterpretaciones. Y finalmente, ¿quién gana es el país? Y ganará también el correísmo y ganará todos aquellos asambleístas que sepan que lo que hay que ir a hacer a la asamblea es a construir, no destruir, crear puentes, no destruir puentes y rescatar, pues, en este poco tiempo, cosas muy importantes para que se adecente un poco la política y la gente por lo menos entienda de que hay una luz en el camino y que en 1 año y medio se pudo vivir una fiesta en paz y que hay una tregua por el país para poder sacarlo de este hueco en donde se encuentra. Bueno, Robert, muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros en este espacio. Esto fue Hablemos de Política, un espacio de opinión en el que estamos justamente dispuestos a escuchar a todos, porque necesitamos justamente sacar al país adelante, construir juntos el mejor porvenir en este corto tiempo que nos queda. Y pues nada, soy Henry Andrés Grau y esto fue Hablemos de Política. Muchas gracias, Henry, por la invitación, también a Jeremy. Y el último mensaje que le doy a los jóvenes, que somos el 54% del electorado entre millennials y centennials, que depende de nosotros, ¿no? El país está reclamando y está ungido por jóvenes profesionales que no han estado involucrados en movimientos políticos y que tienen experiencia en administración pública para que acepten estas curules. Me presento como alguien que cumple con todos esos requisitos y que además conoce que tiene los valores necesarios para poder actuar con mucha ética y moral en el ejercicio de sus funciones. Analicen sus candidatos, decidan correctamente, pues y bueno, hagamos una fiesta democrática este 20 de agosto del 2023. Muchas gracias.